nada más estamos viendo algunos consejos para prevenir un divorcio, ¿cierto? Bajo la premisa de que no somos perfectos, de que el príncipe azul no existe, de que la princesa perfecta no existe, de que el matrimonio, ¿verdad? Es un pacto que hacemos delante de Dios y es una decisión que tomamos de amar a esa persona y de estar con esa persona, pase lo que pase. Amén, es una decisión que cada día tomamos y más que por amor a esa persona, por amor a Dios y por honrar, ¿verdad? Lo que simboliza el matrimonio, que es esa unión de Cristo con la iglesia, amén. Entonces, habíamos visto la semana pasada si realmente el divorcio será una alternativa, ¿no? Y estábamos analizando unas preguntas que todo matrimonio tiene que hacerse antes de siquiera pensar en la idea del divorcio. Y hablábamos sobre la comunicación, ¿no? Si había una comunicación respetuosa y afirmativa entre los esposos, porque pues a veces no hay comunicación, ¿no? Hablábamos de que pues a veces nos comunicamos más con la amiga, la prima, la mamá, la suegra, etcétera, ¿no? Antes de comunicarnos con nuestro esposo, nuestra esposa. Hablábamos también de que pues no vamos a cambiar a las personas, ¿no? Eso es una realidad, de que no vamos a hacer que esa persona sea como yo quiero que ella sea, ¿no? Entonces en algunos momentos pues en el matrimonio nos va a tocar ceder para poder tener un hogar en armonía, amén. Que antes de tomar esa decisión nosotros tenemos que pues agotar todos los recursos, ¿cierto? Que a veces hay problemas que ni siquiera son por el matrimonio en sí, hay problemas que son a lo mejor por la intimidad, por algún problema de salud, hablábamos de eso, ¿cierto? O porque la persona sufre de depresión, de ansiedad, ¿no? Y todas esas situaciones al final van dañando la relación matrimonial y que pues sea cual sea la situación nosotros tenemos que buscar ayuda, principalmente de Dios, ayuda en consejería, pero si es necesario también ayuda médica o ayuda psicológica, ¿no? Dependiendo de cuál sea la raíz del problema. Analizar, autoevaluarnos, ¿verdad? Porque pues es fácil ver la paja del ojo ajeno, pero difícil ver la viga de nuestro propio ojo, ¿no? Y veíamos que pues desafortunadamente, ¿no? Siempre que se está pensando en un divorcio, eh, la persona dice, no, pues es que mi esposo es esto, es lo otro, no, no, es que mi esposa, usted no la conoce, no es lo peor, pero pues al final, si nosotros nos autoevaluamos, nos damos cuenta de que pues cada quien puso lo suyo, ¿cierto? Al final es un asunto de dos y cuando se rompe, pues también ambos tienen que reconocer que en alguna situación hemos fallado, ¿cierto? Eh, Veíamos que pues que los matrimonios son realmente saludables, ¿no? Que la Biblia habla de que es mejor este dos, ¿verdad? Porque si uno cae, el otro le levanta y científicamente eso está comprobado, ¿no? Hay más salud en una persona que tiene una compañía, que tiene alguien, ¿verdad? Con quien estar, con quien platicar, con quien compartir, a las personas que se quedan en soledad. Y esos son estudios científicos que se han hecho que realmente el matrimonio es benéfico. Cuando el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, lo dijo con total sabiduría, ¿no? Porque el Señor sabe lo que hace, ¿no? Y si el Señor le hizo ayuda idónea al hombre es porque realmente no estamos diseñados para estar en soledad.
este, veíamos de los beneficios de que el matrimonio pues asista junto a la iglesia, ¿verdad? Familia que ora unida permanece unida. Cuando ambos son creyentes, ese es un matrimonio que pues va a perdurar porque el centro de esa familia es Cristo. Sin embargo, pues cuando no es así, pues va a haber más problemas, ¿verdad? Va a ser un matrimonio más vulnerable. Por eso es que los jóvenes tienen que pensar bien antes de tomar la decisión de un matrimonio, porque es para toda la vida. Ujú. Es para toda la vida. Y pues esa persona me puede alejar de la fe en Cristo. Por supuesto, también pensar en los niños, ¿verdad? Y la pregunta con que nos quedamos el miércoles pasado fue: ¿entendemos por completo y asumimos la responsabilidad por el daño duradero que le causa el divorcio a nuestros hijos? Esto es algo que definitivamente no está en discusión. Los hijos, ¿verdad?, de los matrimonios que atraviesan por un divorcio quedan con secuelas, ¿verdad?, con cicatrices emocionales, psicológicas, espirituales. No podemos hablar de que no, pues se divorciaron y no pasa nada. No, siempre hay un daño, siempre hay un daño. Y recordemos que nosotros como padres vamos a dar cuentas delante del Señor. Entonces estamos dispuestos, ¿verdad?, a cuando el Señor nos pida cuentas, dar cuentas de que qué hicimos, ¿no?, con esos hijos, con ese hogar que el Señor nos entregó. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿sí están las diapositivas, Rafa? ¿Está listo para los desafíos financieros de largo plazo causados por el divorcio? Las parejas pueden trabajar juntas para construir riqueza, pero después de un divorcio no hay apoyo mutuo. Esto es una realidad. Fíjense, cuando uno se casa, la palabra dice que los dos somos una sola carne. Entonces los dos vamos a trabajar juntos por el bienestar de eso que se llama familia, ¿verdad? No, no cabe dentro del lenguaje del matrimonio: lo mío es mío y lo tuyo es mío, ¿no? No, porque hay personas que se casan con ese pensamiento. Error, ¿no? Cuando nos casamos, lo de ambos es de los dos. Es una familia y trabajamos unidos por el bienestar común de la familia. Pero cuando se divorcian las parejas, generalmente, ¿qué es lo que sucede? Alguno de los dos demanda, ¿verdad?, por el derecho de esposa, por la pensión de los niños, etcétera, y finalmente hay una fractura en la economía. Siempre un divorcio va a traer daño en la economía de las familias. Ahora, si este hombre o esta mujer se divorciaron por causa del adulterio, imagínense, si se le hacía difícil llenar un refri, pues mucho más difícil se le va a hacer llenar dos. Esa es la realidad. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar? Que pues su familia, ¿verdad?, va a quedar en cierto modo desprotegido, ¿no? Y va a empezar todo este pleito por la economía. Uh-huh. Alguno de los dos se va a tener que ir de casa, alguno de los dos va a tener que ir a pagar una renta, ¿cierto? Cuando antes, pues, ambos se beneficiaban de todo lo que tenían. Entonces, un divorcio, pues, también va a afectar la economía de la pareja. Aunado a eso, tenemos que preguntarnos si estamos preparados para el estrés físico y mental de un divorcio. Al final, siempre, por mucho que usted diga, no, no me importa que se vaya, siempre un proceso de divorcio va a traer dolor, va a traer herida, va a traer enojo, va a traer amargura y va a traer un sinnúmero de emociones
negativas para, para la pareja. Ujú. Al final sí va a haber una, una secuela, ¿no? En en nuestra estabilidad mental. No debería ser sorpresa que en una investigación científica sólida confirme el plan original de Dios para el matrimonio, que un cónyuge brinde compañía y apoyo psicológico. Esto, una investigación que hicieron en Harvard, y esta investigación da como resultado que las personas que permanecen, ¿verdad?, en un matrimonio son menos propensas a tener un ataque cardíaco o un derrame cerebral, menos propensas a sufrir de depresión, eh, más propensas a tener una larga vida y más propensas a sobrevivir en una cirugía importante. Finalmente, hermanos, el amor es curativo. Y eso nadie lo pone en duda, eso hasta la ciencia lo afirma. Eso hasta la ciencia lo afirma. Yo he conocido muchos casos, la verdad es que he conocido varios casos de matrimonios que llevan años, ¿no? Apenas en diciembre conocí sucedió con un par de ancianitos que yo conocía, que falleció el señor y como en menos de un mes falleció la esposa. La señora no tenía nada, la señora no tenía nada, pero sin duda yo creo que sí le afectó mucho, ¿no? Pues la partida de su esposo, ¿no? Ya eran unos ancianitos. Y sí sucede, hermanos, pues al final son cosas que, que nosotros no podemos negar. La compañía es necesaria, ¿sí? Es cierto, tenemos a Dios, ¿verdad? Y con Dios lo tenemos todo, pero pues el Señor nos hizo seres sociables, ¿no? También he conocido casos de personas que pues a lo mejor han dicho, bueno, yo me quedo soltero, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando ya los padres no están y esa persona no procuró por tener una familia? Llega el momento en que se va a sentir en soledad. Y conozco N cantidad de casos, ¿no? Entonces, no estamos diseñados para estar solos. Eso es una realidad, ¿no? Y a lo mejor las personas dicen, no, pues yo así soltero, ¿no? Pero pues va a llegar la tercera edad y qué difícil es enfrentar esa etapa de la vida sin nadie, ¿verdad? Porque bueno, hay personas que a lo mejor, bueno, tienen sus hijos, pero hay gente que no, nadie. Y es difícil. Yo he visto muchos pacientes en esa situación y la mayoría pasan por episodios depresivos debido a esa situación, ¿no? Porque todos nosotros vamos viviendo las etapas de la vida. Llega un momento en el que tú dices, bueno, pues ya acabé la prepa, me voy a la universidad, ¿no? ¿O qué voy a hacer? ¿Voy a poner un negocio? ¿Qué voy a hacer, no? Y ya de repente cuando ya estás en esa etapa dices, no, pues ahora voy a trabajar, voy a luchar por tener mi casita, tener mi carrito. Sí, y ya luchaste por todo ya adquiriste, ya viajaste, ya te paseaste, ¿no? Y luego, ¿qué más, no? Y de repente reaccionas y dices, bueno, sí, ya y todo esto, y a quién, ¿no? Se lo voy a dejar, ¿para quién me maté tanto, no? Porque finalmente, pues, es una realidad, ¿no? O sea, este, el hecho de tener una familia, ¿no? El hecho de tener un hogar es una gran bendición. Amén. Y otra pregunta, ¿le hará realmente feliz un divorcio? Hoy en día la gente hasta hace fiestas de divorcio, se han escuchado, ¿verdad? Que la gente se divorcia y hace fiestas
para celebrar, ¿no? Que ya se quitaron, ¿no? A la serpiente venenosa de encima, casi casi, ¿no? Y hacen fiestas, este, de divorcio, ¿verdad? Pero ¿ustedes creen que una persona que no era feliz casada va a ser feliz divorciada? O sea, ¿realmente el divorcio le va a producir felicidad a esa persona? No, no, es una realidad. El estudio de White encontró que el divorcio no ofrecía al cónyuge que no era feliz el alivio de la depresión, ni el divorcio estaba asociado con incrementos en el bienestar psicológico o la felicidad personal. La única excepción a la regla incluyó cónyuges que habían experimentado un matrimonio violento. La investigación de White desacredita el mito del divorciado feliz. Muestra que el divorcio conduce a una reducción en la felicidad y un incremento en la depresión. Y por último, ¿es el divorcio la respuesta correcta o hay esperanzas? Habíamos visto el miércoles pasado que hay situaciones difíciles, ¿no? Donde se debe de recurrir al divorcio por más que todo por seguridad, ¿no? Cuando hay violencia, cuando hay situaciones en las que realmente la vida de la persona está en juego, ¿no? Pero al final hay situaciones que también nosotros necesitamos poner en una balanza. Y por ejemplo, si es una infidelidad, la gran pregunta sería, ¿es algo que no se puede perdonar? ¿Realmente es algo que no se puede perdonar? Porque pues si Dios nos perdonó a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿O quiénes somos nosotros para decidir hasta qué grado perdonar? Si como hijos de Dios conocemos todas las enseñanzas acerca del perdón de Dios. Y una de los motivos más frecuentes por los cuales los matrimonios llegan a este punto del divorcio es porque no hay una resolución, no hay un acuerdo por la falta de perdón, por la falta de arrepentimiento, ¿sí? Si no hay arrepentimiento, si no hay confesión, si no hay perdón, si no hay restauración, es un matrimonio roto. Pero si hay arrepentimiento, si hay perdón, si hay restauración, entonces es algo completamente restaurable, porque Dios puede cambiar los corazones, porque Dios es experto en hacer milagros. Aquí mismo en esta iglesia hay matrimonios que ya se habían separado y Dios los ha restaurado. Aquí mismo los hay, vemos los testimonios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no creer que Dios puede intervenir milagrosamente para salvar un matrimonio si para Dios no hay nada imposible? Dios puede traer sanidad incluso cuando ha habido una traición emocional o sexual, porque Dios ofrece esperanza. Entonces, antes de preguntar si el divorcio es la respuesta correcta, pídale a Dios trabajar en su corazón y en el de su esposo o de su esposa, y invítelo a guiarle mientras busca respuestas. Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o imaginar. Eso dice su palabra. Amén. Entonces, si en algún momento, amados, a ustedes se les ha cruzado esta palabra por su mente, hay que poner en consideración varias situaciones, amén. Eso no, así como la decisión de casarse con alguien no es una decisión que se tome a la ligera, cierto, de que nos conocimos hoy y mañana ya nos casamos sin conocernos, sin nada. Así como uno pues toma conscientemente esa decisión, ¿verdad? De con quién me voy a casar, porque es un pacto, porque es para toda la vida, porque es algo que yo voy a hacer delante de Dios. Asimismo, antes de disolver ese pacto, pregúntele a Dios si está de acuerdo con eso. Yo creo que es la mayor de todas las preguntas. Pregúntele a Dios si Él está de acuerdo con eso que usted está pensando hacer. Amén.
Y bueno, continuamos con este tema del Sermón del Monte. Ahí hay otra. Y bueno, habíamos visto que el Sermón del Monte empieza en el capítulo 5, termina en el capítulo 7, ¿sí? Y que pues para una mayor comprensión lo podemos dividir en estatutos. Mateo 5, del 1 al 12, le llamamos estatutos de felicidad. Eso es como una división, ¿no? Para poder facilitar el estudio de este sermón. Y en esta primera parte estuvimos viendo las bienaventuranzas. Luego nos habló la hermana Ever sobre los estatutos de responsabilidad. Ahí está la diapositiva. La sal de la tierra, la luz del mundo, donde aprendimos nuestra responsabilidad de compartir el evangelio con otros. Estatutos de autoridad, donde Jesús viene a enseñarnos, ¿verdad? Lo que la ley decía y lo que Él ahora nos enseña para que nosotros podamos no tener una interpretación errónea de la ley, porque básicamente a lo largo de todo esto, ¿verdad? Del estudio de Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, hemos visto que básicamente la problemática que estaba ocurriendo era que pues los judíos interpretaban la ley a su acomodo, ¿sí? Lo que como les agradaba o como a Dios les convenía vivir, y no como realmente Jesús enseñaba, ¿cierto? A lo mejor ellos pensaban que sí, pues era pecado matar a una persona, ¿no? Pero Jesús dice, no, pero es que no es solamente eso. Si tú te enojas con tu hermano, ya te haces sujeto de juicio, ¿no? No, que pues que ellos podían adulterar por cualquier situación o divorciarse por cualquier situación, y Jesús vino a establecer los límites correctos de toda esa distorsión que había en ese momento de la interpretación errónea de la ley de Moisés. Amén. Y pues ahora vamos a continuar con Jesús y los juramentos. Vámonos al capítulo 5 de Mateo. Versículo 33 al 37. Dice la palabra: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus mandamientos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué era lo que decía la ley de Moisés? Vamos a ver con la misma dinámica que hemos estado estudiando estos temas. Vámonos a Levítico 19, 12. Dice la palabra. Eso es lo que decía la ley, ¿sí? Dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Vamos a Deuteronomio 23, 21. Y dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti,
y sería pecado en ti. Ahora vámonos a Eclesiastés, que no hace parte de los libros de la ley, pero está en el Antiguo Testamento. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Qué sucede? Como la ley decía, no jures por el nombre de Dios, no tomes el nombre de Dios en vano, pues ellos decían, bueno, pues simplemente con que yo no jure en el nombre de Dios, pero yo puedo jurar por mi cabeza, yo puedo jurar por el cielo, yo puedo jurar por la tierra, yo puedo jurar por Jerusalén, simplemente me abstengo de no jurar por Dios. Eso era lo que ellos interpretaban, ¿cierto? Sin embargo, yo puedo hacer una promesa y puedo jurar en el nombre del cielo y no cumplirla, porque pues ahí no pequé, porque no lo hice en el nombre de Dios. ¿Sí? Eso era lo que estaba sucediendo en ese contexto. Entonces, Jesús por eso les dice, mira, no juras por el nombre de Dios, pero tampoco juras por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, porque al final tú que eres hijo de Dios, porque recordemos que este sermón Jesús se lo está dando a los discípulos, ¿cierto? Le dice, al final no deberías prometer por nada. ¿Por qué? ¿Qué es una promesa? Es una promesa, es cuando nosotros tomamos el nombre de algo que para nosotros es sagrado, en garantía de que yo voy a cumplir eso que estoy diciendo, ¿cierto? Entonces hay personas que no juran por Dios, pero dice, por mis hijos, ¿cierto? Eso es jurar. Por mi madrecita santa, ¿no? Que me parta un rayo si yo no tal cosa, ¿cierto? Entonces, ¿eso es jurar o no es jurar? Es jurar. Ese mismo problema que tenemos hoy en nuestro contexto actual, ¿verdad? De que no juramos por Dios, pero sí por mis hijos, por mi madrecita, por el rayo, por ese mismo problema era el que estaba sucediendo con los judíos en este momento, ¿verdad? Que juraban por mil cosas y decían, no, pues como no es por Dios, pues no importa, ¿no? Pero al final Jesús está dando una enseñanza. Y la enseñanza que básicamente Jesús está dando aquí, pues para ti como creyente, basta decir sí o basta decir no. No necesitas jurar por nada. Tu sí tiene que ser sí y tu no tiene que ser no. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos prometido cosas y no las hemos cumplido? Empecemos por las promesas que le hacemos a Dios. Señor, este año sí me voy a leer toda la Biblia. ¿Cuántos hicieron esa promesa el 1 de enero? No, este año sí lo voy a hacer, Señor. ¿Cuántos realmente lo han hecho? Este año, Señor, sí voy a tener mi tiempo devocional contigo. Este año, Señor. No, este año no voy a estar faltando al culto por cualquier cosa. Este año, Señor. ¿No? Y hacemos promesas luego hasta de dinero. No, mira, yo prometo que voy a apoyar todos los meses con tanto para la renta de la iglesia. ¿Cuántos no hemos prometido eso? ¿Cuántos realmente lo han cumplido? Porque somos ligeros para hablar. Somos ligeros para hablar y somos ligeros para prometer. Le prometemos a nuestros hijos, ¿verdad? Te voy a llevar al parque, ¿no? Llega el sábado, el domingo, nada, no hubo tiempo, ¿no?
No, mamá, mira, te prometo que este fin de semana sí te visito. Se pasó el fin de semana, nada. Y somos expertos en prometer y somos expertos en incumplir. ¿Por qué? Porque somos ligeros para hablar, porque no pensamos antes de comprometernos con cualquier cosa, ¿no? Con cualquier cosa. Porque así es el ser humano. Y a muchos les cuesta decir no. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo facilito, porque esto pasa en todas las iglesias. Yo estoy casi segura que si mañana viniera el pastor y dijeran, hermanos, el domingo nos vamos a mudar a un local más grande. ¿Cuántos dicen amén? Y todos, amén. ¿Cuántos se comprometen a dar, no sé, 100 por familia? Amén. ¿Sí o no pasa en las iglesias? Eso pasa, eso siempre pasa, ¿no? Y a la hora de la verdad, ¿cuántos lo cumplieron? No, no, porque prometemos pero no cumplimos. Esa es la verdad, ¿no? Siempre pasa, eso pasa hasta en las mejores familias, hermano, usted no se preocupe. Eso pasa hasta en las mejores familias. Tan fácil que es decir, no, mire, yo la verdad no puedo, no me puedo comprometer porque no puedo. Pero el hombre, el ser humano, tiene una, ¿qué será? Un ego o un orgullo de decir, sí puedo, sí puedo. No, yo no puedo decir que no. Y entonces, ¿qué sucede? Que para todo decimos que sí, pero a la mera hora no cumplimos. Pero nosotros tenemos que ser sinceros y decir, ¿sabe qué? Sinceramente, yo no puedo. Antes de quedar mal, ¿cierto? Antes de incumplir, antes de dar un mal testimonio, porque al final, si nos comprometemos y no cumplimos, damos un mal testimonio, ¿cierto? Es mejor aprender a decir, ¿sabe qué? No puedo, no tengo, no quiero, ¿no? ¿Qué más sucede? El servicio a Dios, ¿verdad? No, ¿cuántos van a servir, no? El próximo año. Sí, amén, gloria a Dios. Y a la mera hora dejando el servicio tirado por cualquier cosa. Porque ya estoy triste, porque ya estoy desanimado, porque ya vinieron las pruebas, porque ya vino el proceso. Y bye bye, pastor. Eso sucede. Es la realidad, ¿no? Es la realidad. Es la realidad. ¿No? Entonces, no cumplimos. ¿Sí? Cuando a lo mejor desde el comienzo de año pues ya se hizo un plan de trabajo contando con que usted dijo que sí podía. Y a la mera hora usted sale con que no puedo, no quiero, no estoy triste. ¿No? Sí, Señor, cuenta conmigo, heme aquí, yo iré. Hermano, mire, puede venir a predicar el viernes. Ay, no, no puedo. Sí, o sea, somos muy ligeros para hablar, pero realmente muchas veces no cumplimos lo que decimos, lo que prometemos, ¿no? Y al final, amados hermanos, Jesús nos dice, mira, tan fácil, aprende a decir sí, pero también aprende a decir no. Mejor no quedes mal, porque el Señor no dice en ningún momento, usted siempre diga que sí a todo. Nunca de Jesús da esa enseñanza. Pero te dice, si dices sí, es porque sí. Y si dices no, entonces ya sabemos que no, ¿verdad? Porque Dios nunca nos obliga. Pero para nosotros qué fácil es decirle a todo que sí y después quedar mal. Eso es peor. Eso es peor.
porque hay cosas que definitivamente sabemos, ¿verdad? Que no las vamos a poder hacer o que no las queremos hacer, ¿cierto? A veces, no sé, te dicen, te piden apoyo con algo y tú dices, no, no quiero, no puedo, no lo que sea, ¿verdad? Pues entonces diga que no, desde un principio, ¿no? A mí una vez me dijeron en el trabajo, es que necesitamos que se quede los miércoles y los viernes hasta las 9 de la noche, porque no hay más en los otros consultorios, no, tampoco no hay doctor, entonces no se puede ir usted temprano. Yo, qué pena, doctor, no puedo. Y no le voy a decir que un día al mes ni que 2 días al mes, porque no puedo nunca, ya tengo compromiso, no puedo. Usted verá si le sirve o no le sirve. Si se le acomoda 3 horas o no se le acomoda ninguna hora, usted me dirá. Pero no me puedo comprometer a algo que no voy a hacer, porque yo el miércoles y el viernes nomás estoy viendo mi reloj para ver a qué hora salgo corriendo. No me voy a comprometer a que me voy a quedar. Qué pena. Se ponga como se quiera poner, ¿verdad? Y él sabrá si le conviene o no le conviene o qué decisión tomar. Entonces, pero tenemos que aprender a decir no, ¿verdad? Porque qué tal yo, ay no, y si me corre, no, pues no, si me corre, pues ya Dios sabrá, ¿verdad?, qué hace conmigo. Pero pues al final, hermanos, tenemos que saber decir sí y tenemos que saber decir no. Y que cuando digas sí, tu sí sea sí y tu no sea no. Así de simple. Amén. Luego, la siguiente enseñanza es el amor hacia los enemigos. Y seguimos leyendo ahí mismo en Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este ojo por ojo, diente por diente, era conocido comúnmente como la ley del talión. Talión significa castigo. Pero también en ese contexto estaba sucediendo algo. Nosotros podemos ver varias historias en la Biblia donde alguien le hace mal a una persona y esta persona va y se venga, ¿cierto? ¿Se acuerdan de algún ejemplo? ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, violaron a Dina? ¿Qué hicieron sus hermanos? Fueron y mataron, ¿verdad? A todos. Entonces, ahí se cumplió el ojo por ojo, diente por diente. Hubo un abuso, ¿verdad? Hubo un abuso. Ojo por ojo y diente por diente es que si tú me cortaste un dedo, entonces tu castigo es que se te corte un dedo, ¿cierto? Que si tú me sacaste un ojo, entonces tu castigo es que te saquen un ojo. Eso es lo que decía la ley, ¿no? Que depende ahora sí que del agravio,
Así, directamente proporcional tendría que ser el castigo. Pero ¿qué era lo que sucedía? Que alguien que era agraviado se vengaba, pero se vengaba peor, no como la ley de Moisés lo decía. Entonces, si por ejemplo, volviendo con ejemplo del dedo, ¿verdad? Si a una persona le cortaban el dedo, entonces, ¿qué sucedía? Que en venganza venía toda esa familia y le cortaba entonces los 5 dedos de la mano a toda la familia de ese que cortó el dedo. Eso era lo que estaba sucediendo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedía? Las personas tomaban venganza por su propia mano, pero mayor al agravio que habían recibido. Entonces realmente no estaban haciendo caso a lo que la ley de Moisés decía, ¿sí? Porque ojo por ojo, diente por diente, traducido es, ¿sí? Según el agravio, así debe ser el castigo. No puedo castigar igual a una persona que, por ejemplo, no sé, ¿qué será? Se agarró un dulce que se encontró en el piso, que era de un niño que acababa de pasar, y en lugar de decirle al niño, ven niño, toma tu dulce, se lo agarró y se lo comió, ¿sí? Que una persona que fue y mató a toda una familia y les quemó la casa. ¿Puede ser igual, tiene que ser igual el castigo? No, ¿verdad? Entonces, según el agravio, así debía ser el castigo. Pero las personas pues empezaron a dañar su corazón y decir, no, pues es que si a mí me la hacen, me la pagan y me la pagan peor. Y me la pagan peor. ¿Por qué las personas tenían este pensamiento? ¿Ustedes se acuerdan de lo que hizo Caín? Caín mató a su hermano Abel, ¿cierto? Sin embargo, nos dice la palabra que en Génesis 4, 15, 16, el Señor dice, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Pero ¿por qué Dios dijo, cualquiera que mate a Caín, 7 veces será castigado? Si Caín había matado a su hermano, Caín también merecía morir. Sin embargo, el Señor dijo, no, nadie va a matar a Caín, ¿cierto? De estos mismos descendientes de Caín, hubo otro que se llamaba Lamed, y Lamed dijo, dice en Génesis 4:23, y dijo Lamed a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces, escuchen, será vengado Caín, Lamed en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Qué está diciendo este hombre? Bueno, si Caín, Dios dijo que sería vengado 7 veces, entonces el que se meta conmigo será vengado 70 veces 7. O sea que la venganza ya estaba en el corazón del hombre desde Génesis, ¿sí? Y él decía, si a mí me causan una herida, yo mato. Si a mí me dan un golpe, yo mato, ¿sí? Es lo que está diciendo. Dice, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Entonces, hay del que se meta conmigo, porque si me hace algo, yo se la hago peor. Es lo que está diciendo este hombre, ¿sí? Es lo que está diciendo. Si a mí me hacen algo, yo lo devuelvo peor. Y si a Caín sería el que mate a Caín será castigado 7 veces, entonces el que se meta conmigo 70 veces 7 lo será. Ya la venganza estaba en el corazón del hombre.
¿sí? Entonces, el propósito de la ley del talión era asegurar que el castigo no fuera excesivo o más severo de lo que el crimen merecía. Ese era el verdadero objetivo. No es que Dios fuera un sanguinario y dijera, ah, no, sí, si te sacan el ojo tú también ve y saca. No, o sea, realmente el propósito, la enseñanza, ¿sí?, de esa ley del talión es proporcional al agravio, debe ser el juicio para esa persona, ¿cierto? Dice, pero los que enseñaban la ley interpretaban que tenían derecho a vengarse del mismo modo en que fueron agraviados. Sin embargo, si nosotros vamos a la ley de Moisés, vamos a ver exactamente qué era lo que decía. Dice, por ejemplo, en Éxodo 21, del 23 al 25, dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Entonces, el Señor está diciendo, proporcional al daño, proporcional el castigo que esa otra persona que ha agraviado debe recibir. Nunca dijo el Señor, si a ti te sacan un diente, tú devuélvete y ve y sácale 12. ¿No? Si a ti te cortan un dedo, tú devuélvete y ve y sácale y córtale los 10 dedos. ¿No? No dijo el Señor eso. No dijo el Señor eso, pero eso era lo que estaba sucediendo. Uh-huh. Los romanos obligaban a los judíos a llevar sus cargas por trayectos largos. O sea, los tenían como, sí, pues de cargadores. Entonces, cuando ustedes ya saben, ya vimos desde que empezamos a estudiar el Nuevo Testamento, todo ese ambiente de hostilidad y esa mala relación que había entre judíos y romanos. Cuando el Señor se está refiriendo, cualquiera que te pida llevar su carga, ¿verdad? A ver, ¿dónde está? Espérame. Cualquiera que te obligue, ni siquiera que te pida, que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Qué sucedía? Bueno, pues a lo mejor como lo estaban obligando y como lo estaban sometiendo porque el soldado estaba armado, pues la tenía que llevar. Pero ¿qué sucedía con ese judío que estaba llevando la carga? Pues todo el trayecto iba maldiciendo a ese romano en su corazón, ¿sí? Es como en el trabajo cuando te dicen que hagas algo, o en la casa, ¿verdad? En la casa te dicen, ve, lava los platos. Y sí, los lavas, pero estás así, ¿verdad? O sea, los lavas, pero por dentro, pero por dentro estás bien enojado, ¿sí? O el jefe te dice, mire, quédese, no sé, otra media horita, por favor, necesitamos el apoyo. Y te quedas, pero te quedas así como que diciendo, ¿no? Entonces, eso era lo que el Señor decía, ¿no? Pues sí, o sea, si vas a hacer algo, pues da lo mismo, ¿no? O sea, si tú lo haces, pero lo haces de malas, es como si no lo hicieras. Porque al final, ¿cuál es la enseñanza de Pablo en Colosenses? Y todo lo que hagas, hazlo del corazón, como para el Señor y no para los hombres.
sabiendo, ¿verdad?, que a Él hemos de dar cuentas. Entonces, todo lo que hacemos, amados hermanos, pues el Señor lo está viendo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos las cosas, tenemos que hacerlas como para el Señor. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento, sea en tu trabajo, sea en tu vecindario, vecinos que vamos a reunirnos, vamos a pintar las bardas, está bien, y hacerlo como para el Señor, porque lo que hacemos para el Señor no es solamente lo que hacemos en estas cuatro paredes, lo hacemos también allá afuera. Todo, porque dice la Biblia, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, aun si te lo piden de mala gana, aun si te están obligando a hacerlo, ¿verdad? Hazlo como para el Señor. Porque al final, amados hermanos, pues todo lo que nosotros hacemos para nuestro prójimo es primeramente para Dios. Y cuánto más aquí en la iglesia, ¿verdad? Yo siempre les he enseñado, desde que estamos estudiando a los profetas de Israel, nunca esperen el reconocimiento de la gente, porque eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña que te tienen que aplaudir, la Biblia no enseña que te tienen que motivar, la Biblia no enseña que te tienen que agradecer. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que por causa de Cristo seremos aborrecidos, que por causa de Cristo seremos vituperados, que por causa de Cristo pasaremos tribulaciones. Usted todo lo que haga, hágalo como para el Señor, porque dice Hebreos, el trabajo que nosotros hacemos para el Señor no es en vano. Usted confórmese con que Dios lo vea, usted confórmese con que Dios reciba la gloria. Y Dios es quien le va a dar su recompensa, y Dios es quien va a hacer a través de usted lo que Él quiera que usted haga. No espere el reconocimiento de los hombres porque usted está desviado a lo que dice la palabra. La palabra nunca dice eso, de que la gente lo tiene que aplaudir, de que la gente le tiene que decir, ay, qué bonito enseñaste, qué bonito predicaste. No, eso no enseña la palabra. Todo lo contrario. Por causa de Cristo seremos vituperados. Pero ni siquiera eso nos tiene que desanimar, porque lo hacemos para el Señor y no para los hombres. Amén. Entonces, esto es lo que el Señor le está diciendo aquí a los judíos, ¿no? Mira, aunque ese soldado que te cae gordo, que te trata mal, tú tienes que hacer algo, hazlo, pero hazlo de buena gana, ¿sí? Y no tienes que tomar venganza, porque al final esa es la enseñanza de Jesús sobre los enemigos, ¿no? Aunque sea una persona que no te quiere, que ha hablado mal de ti, si esa persona necesita algo de ti, hazlo, bendícele. Amén. Pero qué difícil es hacer eso. Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Porque es bueno para nosotros y es fácil. Se nos facilita bendecir a las personas que son buenas con nosotros, ¿cierto? Se te facilita a lo mejor darle un regalo a alguien que siempre es especial contigo, a alguien que te trata bien. Pero se te facilitaría darle un regalo a ese hermano que nunca te saluda, que siempre te tuerce la cara. Se te facilitaría darle un regalo a ese hermanito. Esa es la pregunta, ¿verdad? No se te va a facilitar. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Tenemos una naturaleza pecaminosa que constantemente nos está inclinando a hacer el mal. Pero el Señor nos dice, ahí es donde viene la prueba, con ese que te trata mal. Porque, ¿qué aprovecha, verdad? Si te portas bien con el que se porta bien contigo. La prueba está en cómo eres con el que te trata mal. Pero, ¿qué decimos nosotros en nuestro contexto? Vamos a sincerarnos. ¿Qué decimos nosotros? ¡Ay, que se metan conmigo!
Pero como se metan con uno de mis hijos, ahí sí me van a conocer. Yo perdono lo que me hagan a mí, yo lo perdono. Ay, pero métanse con mis hijos. Ahí sí van a saber. Ahí sí se me revuelve el apellido. Métanse con mis criaturas. No nos han hecho nada, pero ya luego estamos predispuestos a la defensiva. Porque ¿quién no ha dicho eso de los que tienen hijos? A ver, ¿quién es la Santa Paloma que nunca ha dicho eso? Que nunca se ha enojado porque le hacen algo a los hijos. Porque lo que le hacen a uno vaya y venga, pero hay que se metan con un hijo tuyo. Pero somos tan espirituales aquí en estas cuatro paredes. Somos tan espirituales. Ay, pero que te lleguen a tocar un hijo. Porque ahí sí me van a conocer. Ahí sí me van a conocer como me toquen a mis criaturas. ¿Sí o no? Pues es que así somos, es la realidad. Es la realidad, ¿no? Ahí sí sale. Mamá leona, ¿no? No, mira, yo a ti te puedo querer mucho, pero si tú me le haces algo a mis hijos, hasta ahí me llegó el cariño, hasta ahí me llegó el afecto, ¿sí o no? Pero usted es muy espiritual, aleluya, gloria a Dios, bendecido para ver, usted es muy espiritual, pero ay que le toquen a una de sus criaturas, ahí se le sale lo... Entonces, pero eso no es lo que el Señor nos enseña, ¿no? No, que la maestra me regañó a mi niño. Ahí voy, ¿no? Casi a comerme viva la maestra. Y ahí se nos olvida que somos cristianos. O sea, siempre y cuando no se metan conmigo, feliz de la vida. Despiértenme ahí a la hermanita, por favor. La que está dormida. Ya se despertó, ya se despertó. Es que se estaba haciendo la dormida. Este, entonces, así somos, ¿cierto? Así somos, hermanos. Entonces, ahí se nos olvida todo, ¿no? Pero esa es la parte difícil de vivir el Evangelio. Esa es la parte difícil de vivir el Evangelio, porque estar aquí, levantar las manos, cantar bonito, eso es lo fácil. Lo difícil es allá afuera, cuando se meten con nosotros. Ahí es donde realmente se mide nuestra espiritualidad. Ahí, cuando llegan y me empiezan a insultar y yo puedo contenerme y no responder de la misma manera, ahí es donde viene la prueba de fuego y ahí es donde realmente se ve si sí o si no. Todo lo demás, todo lo demás no sirve, amados. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña pues acerca de la mansedumbre. Dios no espera de nosotros que nos venguemos, sino que tengamos misericordia para con nuestros enemigos. Pero eso es difícil, es difícil, es difícil perdonar, muy difícil. Pero eso es lo que realmente Dios espera de nosotros. Y hay cristianos que realmente han vivido, ¿verdad? Esa prueba de fuego, han sido probados de esa manera, que les han asesinado a sus hijos, que se los han secuestrado, que les han hecho cosas, pero solamente una persona llena del Espíritu Santo puede ser capaz de perdonar tal situación. Veía yo un caso de
de un pastor que su niño como de 12 años se lo matan en un accidente. La persona que se lo mata es una muchacha menor de edad. A la muchacha la llevan presa. Y ese pastor tuvo la capacidad de perdonar a esa muchacha que le mató a su hijo. Esa es la verdadera llenura del Espíritu Santo. Todo lo demás, esa es la verdadera llenura. Porque qué más sagrado para uno que sus hijos. Pero ahí es donde se demuestra la llenura. Más que en predicar, más que en enseñar, más que en darle a los pobres, que te toquen a un hijo. Ahí es que se muestra la llenura. Cuando te tocan a un hijo. Ahí es que se ve la llenura. Dice la palabra. En Romanos capítulo 12, del 20 al 21, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. A veces cuando pensamos en los enemigos nos quedamos cortos. Y pensamos que enemigo es el que habló mal de mí en el trabajo. Ay, ese es mi enemigo. Bueno, pero a ese si me sale en el intercambio de Navidad, le puedo dar un buen regalo. Aunque me caiga mal, porque habla mal de mí. Pero ¿qué tal al que me robó? ¿Qué tal al que me hizo perder el trabajo? ¿Qué tal al que me hizo una jugarreta y no sé, se quedó con las escrituras de mi casa? N cantidad de situaciones que para nosotros, humanamente, son imperdonables porque resulta que nosotros somos tan atrevidos que decidimos cuáles son los agravios que podemos perdonar y los que no podemos perdonar. Nosotros somos tan atrevidos que nosotros decidimos, bueno, esto sí lo puedo perdonar. Puedo perdonar al vecino que me sacó la lengua. Ah, pero no puedo perdonar al vecino que vino con su carro, se llevó toda mi barda y nunca me pagó. ¿No? Y así somos. Es la realidad. Así somos. Nosotros seleccionamos, ¿no? A quién podemos perdonar y a quién no. ¿Qué podemos perdonar y qué no? A quién le podemos dar el saludo y a quién definitivamente no le dirigimos más nunca ni la paz. Nosotros nos creemos con ese derecho. Y ay, que yo me entere que está hablando mal de mí porque voy y le hago un escándalo que no se la va a acabar. Deje todo en manos de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Nosotros no tenemos por qué andar peleando con las personas. Pero esto realmente, esto es lo más difícil, yo creo que todo lo que dice la Biblia, yo creo que esto es lo más difícil de vivir. Bendecid a los que nos maldicen. Haced bien a los que nos aborrecen. Orad por los que nos ultrajan y nos persiguen. Esto es lo más difícil. Señor, perdóname, pero es que esto es lo más difícil, yo creo, de vivir, de todo lo que dice la palabra. Esto es una de las cosas más difíciles de una persona que te hostiga, de una persona que te ha hecho daño, de una persona que te ha destruido la vida. Bendecirlo. Bendecirlo
hacerle el bien, orar por esa persona. Pero eso nos pide el Señor en su palabra. Entonces, si el Señor nos pide eso, porque su Espíritu Santo nos da la capacidad para hacerlo, amén, porque el Señor no nos va a pedir cosas que sabe que no podemos cumplir, estamos de acuerdo. El Señor no va a demandar de nosotros algo que sabe que no podemos cumplir, no, pero con su Espíritu Santo podemos hacerlo, amén. Luego continúa el Sermón del Monte. En el capítulo 6 dice la palabra, a partir del versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna... Esa necesidad de ser aplaudidos, esa necesidad de ser ovacionados, esa necesidad... Todos aquí somos seres humanos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien aquí ha sentido esa necesidad? Ahí estoy rodeada de ángeles. El ego es algo que tenemos todos los seres humanos, pero es algo que tenemos que vencer en el nombre de Jesús. Porque todos nacemos con esa necesidad carnal, que es una necesidad carnal, humana, de ser vistos. Por eso es que usted, no sé, a lo mejor se siente si trabajó todo el fin de semana y pues su jefe ni siquiera le dice gracias, ¿no? O no sé, que usted llevó una idea y nadie le dijo qué bonita idea, ¿no? Porque tenemos una necesidad carnal por nuestro ego de ser vistos. Y a partir de esta enseñanza de Jesús y la limosna, el Señor nos va a enseñar a nosotros que eso no es tan indispensable. Porque ahorita el Señor nos dice, mira, cuando des limosna, no andes diciéndole a todo el mundo que diste limosna para que la gente te aplauda, no hagas tocar trompeta, dice el Señor. Y después dice, y cuando ayunes, no andes como los hipócritas con la cara lavada para que todo el mundo se dé cuenta que estás ayunando. Y cuando ores, enciérrate en tu cuarto, no le tienes que decir a todo el mundo que estás orando, enciérrate en tu cuarto. Y que tu Dios, ¿verdad? Que te ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Pero ¿por qué se tomó el tiempo Jesús de dar varias enseñanzas acerca de esta necesidad del ser humano de ser vistos? Porque es una necesidad carnal que tienen todas las personas. ¿Por qué se desanimaron los profetas? ¿Por qué lloraba Jeremías? Porque el pueblo no lo quería. Una necesidad de que la gente diga, no, sí es cierto, una necesidad de ser aceptados. Una tristeza por ser rechazados, ¿cierto? Eso hace parte de esta naturaleza humana pecaminosa. Esa necesidad, ¿verdad?, de ser
aceptados. Y entonces Jeremías, a pesar de que el Señor le dijo, mira Jeremías, te voy a mandar, pero la gente no te va a querer, ¿eh? De una vez te lo digo. Casi a todos los profetas les dijo lo mismo, ¿cierto? Lo mismo le dijo a Isaías, mira Isaías, yo te voy a mandar, pero ni pienses que te van a querer, te van a aborrecer, te van a aborrecer. Sin embargo, más de un profeta se desanimó en algún momento de su vida, porque las personas los rechazaban, porque los perseguían para matarlos, porque etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque hay esa naturaleza que dice, bueno, tienes que ser visto, tienes que ser elogiado. Y por ese mismo ego, entonces, ¿qué hacen las personas? Bueno, yo voy a dar algo, pero yo necesito que todo el mundo sepa que yo di eso, ¿sí? Por el ego del ser humano, ¿cierto? O yo voy a hacer esto, pero yo necesito que todo el mundo sepa que yo fui el que lo hice, el ego del ser humano. Pero Jesús nos dice, no, esa es tu naturaleza, ¿verdad? Humana, que te dice que tienes que ser visto. Pero a ti bástate con que te vea yo. Bástate con que te vea yo. No hay necesidad de que te vean los demás, porque la recompensa viene de mí, no viene de los otros. Pero también eso es algo difícil de entender, porque la naturaleza humana tiende ¿a qué? A desanimarse, a entristecerse, a afligirse, ¿sí? Cuando hace algo y no es reconocido, como dar la limosna. Otros lo hacen solamente por hipocresía. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que esos influencers que luego salen, ¿no? En los videos o los artistas de la televisión, ¿no? Que donaron no sé cuántos millones de dólares, no sé, al Teletón. Al Teletón, ¿cierto? Bueno, ¿a mí qué me importa? ¿No? ¿Cuántos millones dio para el Teletón? Pero lo publican, ¿cierto? Y lo dicen y lo sacan en el noticiero diciendo, ay, gracias a fulano de tal, llegamos a la meta porque fulano de tal dio tantos millones para el Teletón. Porque el ser humano no sabe dar y quedarse callado. Pero eso es algo, como les digo, de la naturaleza humana, pecaminosa, ¿verdad? Del ego del ser humano, ¿no? De tomarme la foto, de hacer todas mis buenas obras, pero pues con la foto para el Face, ¿verdad? Si no hay foto para el Face, pues no. Pero estamos mal, estamos mal. Yo creo que esto mi esposo ya se los ha contado, pero yo se los voy a contar. Cuando empezamos, desde que empezó la iglesia, empezamos a subir las prédicas a YouTube. Y al comienzo decíamos, ¡ah! Tantos likes, ¡ay! ¿No? Pero nosotros mismos nos dimos cuenta que eso estaba mal. Eso no le agrada a Dios, porque pues al final Dios sabrá quién lo ve, quién no lo ve, a quién edificó, a quién no edificó, a quién le gustó, a quién no le gustó. Y bueno, como yo soy tan curiosa, ¿verdad? Me puse a ver cómo era que se manejaba todo eso. Ah, y encontré una opción donde dice que nadie le puede dar like. Por eso a las predicaciones de la iglesia ni una sola usted va a ver un like, porque esa opción está desactivada. Porque no lo hacemos para que nos den like. Esa opción está desactivada. Si usted se mete a YouTube, ninguna prédica de las casi 500 que tenemos tiene un solo like. Porque no se puede, porque lo desactivamos, porque no nos interesa si a la gente le gusta o no le gusta. Con que a Dios le guste lo que prediquemos es suficiente. Pero ¿qué sucede? Ese tipo de cositas dañan el corazón del ser humano. Dañan el corazón del ser humano. Y ahorita, en este mundo actual, ¿verdad?
donde parece que las personas viven en función de los likes, ¿verdad? Esa es la sociedad de hoy en día. Las personas viven en función de la aprobación de los demás. Pero ¿qué más? Que la aprobación de Dios. Y todo este boom de las redes sociales, lo que dicen los psicólogos es eso, ¿verdad? Que alimentan el ego del ser humano. Por eso es que las personas que hacen, ponen la foto más bonita y hasta se ponen filtros, ¿cierto? No ponen la foto donde estoy en chancleta con los rollos en la cabeza, ¿no? Frente a la olla. No, no ponemos esa foto, ponemos la bonita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ego dice, pues si pones una bonita, vas a tener más aceptación. Pues que si pones una foto toda chancluda, pues ¿cómo crees? ¿No? Las jovencitas, ¿no? En el Face, ¿no? ¿Para qué? Para que les pongan así, ¿no? No más por eso. Sí, para que les pongan así. Para que les pongan una manita así. Y toda esa cuestión, ¿verdad? De lo que vivimos hoy día, solamente nos habla de esa necesidad del ser humano, pero necesidad que no viene de Dios, sino de tu carne. Necesidad del ser humano de ser visto, de ser admirado. Y no te da frustración. Si no, exacto, se frustran. ¿Y por qué no ponemos una natural, sin filtros, para que nos cuenten las arruguitas? Es así, no, no, es así, no, no. Nomás que no ha salido el filtro para vernos más delgadas, pero deja que salga. ¿Verdad? Sí hay. ¿Sí hay? Pues mira, fíjate, tengo que buscarlo. Entonces, amados hermanos, por eso, ¿verdad? Porque el hombre quiere ser visto y no solamente, pues aquí el Señor habla de la limosna, ¿verdad? Habla de lo que damos, ¿no? Pero realmente, o sea, eso lo podemos aplicar a todas las esferas del ser humano, a todas las esferas del ser humano. El hombre quiere ser visto, el hombre quiere ser admirado, el hombre quiere ser aceptado, el hombre quiere ser ovacionado. Hoy en día, lo que es más, ¿por qué hay tantos influencers? ¿Por qué los jóvenes hoy en día ya no quieren estudiar una carrera? No, ya tengo 1 millón de seguidores. ¿Seguidores de qué? ¿Qué haces o qué? O sea, ¿influencer de qué? O sea, ¿en qué influencias? Pura bobada es lo que hacen. Sí, y la gente ahí mirando tanta tontería y poniendo su dedito, ¿no? No, que se tiró del puente, like. No, que le lloró el novio, like. No, que dejó a la novia plantada, like. ¿No? Y la misma gente hace que estos, ¿verdad? Que disque influencers sean cada vez más famosos. Y vivan, exacto, y ganen dinero a costa de todos los que dan los likes. Hay un programa que sale y porque lo vean los niños ganan dinero. Sí. Y puras tonterías. Sí, cosas que no tienen sentido, cosas que... Y los niños Sí, no. se ponen a ver y por todos los niños exacto, que lo ven, claro, y sí ganan, sí ganan. Les pagan. Entonces, hasta los pastores, ¿no? Caen en eso, ¿no? Sí, yo una vez fui a una iglesia y me dieron el sobre del diezmo. Y en el sobre había una foto del pastor y la pastora. Así bien sonriendo. Y yo, caramba. ¿No? O ponen en su página de
de Facebook, ¿no? Su fotoestudio, ¿no? El pastor así con el cielo estrellado atrás, ¿no? Sí, eso porque es la realidad, o sea, ni siquiera los ministros del evangelio se escapan. ¿Cuántos no han caído en esas payasadas? El ego, el yo, ¿no? El querer ser vistos. Pero pues vemos que la enseñanza de Jesús es algo completamente diferente. De hecho, veíamos en las primeras clases que en varias ocasiones Jesús le decía a la gente, vete, pero no le digas a nadie, ¿verdad? Vimos varios ejemplos de milagros que Jesús hizo y él mismo le decía a las personas, vete, pero no cuentes, vete, pero no digas, ¿no? No, hombre, imagínate que Dios nos usara para hacer un milagro, para levantar un paralítico, ¿no? Mañana estoy en todos los canales, ¿no? Ni voy a trabajar por estar todo el día pasando a ver en cuántos canales salí. El ego del ser humano. Y todos esos que según tienen dones de sanidad y de milagros y andan haciendo sus campañas numerosas, haciendo sus milagros y sus sanidades y saliendo en la televisión con sus mega iglesias. Mi gran pregunta, mi gran interrogante y la duda que yo siempre he tenido, ¿dónde estaban todos esos milagreros cuando hubo el COVID? En vez de estar en los hospitales sanando gente, no, pero como ahí nadie iba a salir a grabarlos, ¿no? Como ahí nadie iba a salir a grabarlos para que salieran por la televisión, pues por eso mejor no. Eso no era negocio. Por favor, ¿no? Nada más hago milagros cuando la cámara está enfrente. Ay, qué bonito. Vamos a orar, hermanos, antes de que siga hablando más de la cuenta. Pónganse sobre sus pies.